Bienvenidos todos a nuestra clase 45 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué es lo que demostramos en la clase pasada. En la clase pasada demostramos el teorema fundamental de la teoría de Galois, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice ese teorema fundamental de la teoría de Galois? Que si yo me agarro K sobre E, una extensión de campos que es finita y que sea de Galois quiere decir que pasa a esta igualdad, y eso es equivalente a que sea una extensión normal y separable, ¿sí? Y tomo G igual al grupo de Galois de esta extensión, entonces va a pasar que va a haber una biyección entre el conjunto de campos intermedios entre K y E y el conjunto de los subgrupos de G. Y esta biyección va a estar dada por una función teta, tal que a un campo intermedio F entre K y E lo va a mandar a ¿qué subgrupo de G? Lo va a mandar a subgrupo de G, que es el grupo de Galois de la extensión K sobre F. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esta función es biyectiva. ¿Y quién va a ser la inversa? La inversa va a ser la función que va de que va de subgrupos a campos intermedios, hasta que a cada subgrupo H de G le va a asociar el campo intermedio KH, donde KH, ¿quién es? KH es los elementos de K, que son fijados por todos los elementos de H, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la clase pasada demostramos que esa teta era una función biyectiva con la inversa, ¿sí? ¿Sí? Bajo las condiciones de que sea una extensión finita y de Galois es equivalente a que sea normal y separable, ¿no? Y dijimos que estas condiciones son más fáciles de checar en la práctica, ¿sí? Ok, entonces, ahí está. Entonces, teorema fundamental de la teoría de Galois, la primera parte, biyección entre campos intermedios y subgrupos del grupo de Galois, bajo la condición extensión finita y de Galois, ¿no? Ok, y además también vimos que esta biyección teta, ¿qué era lo que le hacía? Lo que hacía era que si yo hacía, si a un campo intermedio entre, si a un campo intermedio entre E y K, yo le asocio el subgrupo de G correspondiente, que es este, Galois de K sobre F. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cardinalidad de Galois de K sobre F? Entonces lo que vimos es que la cardinalidad de Galois de K sobre F es exactamente el grado de extensión de K respecto de F, ¿sí? Y eso lo que quiere decir necesariamente es que si esta extensión es de Galois, entonces este pedacito también es de Galois, ¿no? Ok, es decir, este pedacito de arriba también es normal y separable, ¿sí? Y luego también tenemos la siguiente información, ¿no? Tengo que, dado este campo intermedio entre E y K, Galois de K sobre F, es un subgrupo de G, ¿no? Es un subgrupo de Galois de K sobre E. Entonces uno se puede preguntar de cuál es el índice de este subgrupo en este. Y entonces la respuesta nos da lo siguiente, ¿no? Nos dice que el índice del subgrupo Galois de K sobre F en el grupo Galois de K sobre E, el índice como grupos es exactamente el grado de extensión del campo F respecto al campo E, ¿sí? Es decir, el grado de extensión, el índice de este subgrupo aquí es exactamente el grado de extensión del campo F en el campo E, ¿no? ¿Sí? Ok, y además, ¿qué dijimos? Que podría pasar que este subgrupo sea un subgrupo normal de G, ¿no? Entonces, no siempre pasa, pero cuando pasa, va a resultar que este va a ser un subgrupo normal de Galois de K sobre F, va a ser un subgrupo normal de Galois de K sobre E. Sí, solo sí, esta extensión F sobre E es una extensión de Galois. Lo que quiere decir es que eso pasa así, solo sí, es una extensión normal y separable, ¿no? Entonces, ok. Y además, ¿qué pasa si este es un subgrupo normal de G? Lo que sabemos es que si este es un subgrupo normal, podemos hacer el grupo cociente, ¿no? Entonces puedo hacer el grupo cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F, ¿no? Entonces, Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F. Y entonces lo que me resulta es que va a ser isomorfo a Galois de F sobre E, ¿no? Está acá. Entonces Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F va a ser isomorfo a Galois de F sobre E. Entonces este dibujito me da mucha información, ¿no? De cómo recordar toda la información. Me da la información, me ayuda a recordar la información. Entonces eso lo demostramos en la clase pasada. Ok, entonces hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Entonces vamos a considerar la extensión Q raíz cúbica de 2 omega, donde omega
es este numerito complejo, coseno de 2pi sobre 3 más i seno de 2pi sobre 3, que es una raíz cúbica del 1, ¿sí? Si esta es una raíz cúbica del 1, lo que sabemos es que está en el triángulo equilátero inscrito en la circunferencia de radio 1 con centro en el origen, cuyo uno de los vértices es el 1, 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es uno de los vértices de ese triángulo equilátero, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy fijando dentro de los números complejos, me estoy fijando el menor subcampo que contiene a Q y que contiene a raíz cúbica de 2 y omega, ¿no? Entonces, esta es una extensión de campos, donde omega, ya dije quién es, ¿no? Entonces, es una extensión de campos. Entonces, pues nos haremos este ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, pues tenemos el siguiente diagrama de subcampos, ¿no? Tenemos este diagramita de subcampos ahorita. No son todos. Entonces tengo Q, que son los obvios, ¿no? Q se mete dentro de Q cuando yo le metí la raíz cúbica de la unidad omega o W. Y luego a este yo le meto, está metido en este campo, ¿no? Luego también Q está metido dentro de Q raíz cúbica de 2. Y este Q raíz cúbica de 2 está metido dentro de Q raíz cúbica de 2. Y cuando yo le meto, está metido dentro de Q raíz cúbica de 2 y W, ¿no? Entonces tenemos esta cadena de subcampos. Eso me va a ayudar para calcular el grado de extensión de este campo sobre Q. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces calculemos el grado de extensión de este campo respecto de Q. ¿Sí? Entonces, para calcularlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, digamos que ese es n, ¿no? Que este n es exactamente este grado de extensión de este campo grandote en Q, ¿no? ¿Sí? Entonces, por la fórmula del grado, ¿qué es lo que sabemos? Por la fórmula del grado, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el grado de extensión de este campo que voy a llamar K y este campo que va a ser F, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el grado de extensión del campo A sobre el campo E? Lo que sabemos es que por la fórmula del grado es el grado de extensión de K respecto de Q de W por el grado de extensión de Q de W respecto de Q, ¿no? ¿Sí? Eso me lo dice el grado, eso me lo dice la fórmula del grado. Y entonces, por lo tanto, el grado de extensión de QW respecto de Q divide a todo el grado de extensión que queremos, ¿no? Que es este. Entonces, ahí es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ese grado de extensión, el grado de extensión de QW respecto de Q, divide a N. De la misma manera, si yo considero este lado, tengo que el grado de extensión de este campo K respecto de E es que el grado de extensión de K respecto de este campo Q raíz cúbica de 2 por el grado de extensión de Q raíz cúbica de 2 respecto de Q, ¿no? Entonces, si ese producto de numeritos me da el grado de extensión de K respecto de, pues resulta que entonces este numerito, el grado de extensión de Q raíz cúbica de 2 respecto de Q, divide a N, que es el grado de extensión que queremos, ¿no? Entonces lo que tenemos, este grado de extensión divide al número n, eso lo obtuvimos yéndonos por este lado, considerando estas extensiones de campos, y considerando estas extensiones de campos, tengo que el grado de extensión de Q raíz cúbica de 2 respecto de Q divide a n, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo calculamos estos numeritos? Entonces sabemos en clases, cuando empezamos a calcular campos de descomposición, vimos que el polinomio mínimo de W respecto de Q, de una raíz cúbica de la unidad, es exactamente x cuadrada, el polinomio mínimo respecto del campo de los racionales, es el polinomio x cuadrada más x más 1. ¿Sí?
Entonces este es el polinomio mónico irreducible que satisface que tal que w cuadrada más w más 1 es igual a 0, ¿no? También sabemos que el polinomio mínimo de este elementito respecto de q es este polinomio, x cúbica menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la teoría general que vimos cuando empezamos a ver campos, extensiones de campos? Que cuando yo a un campo yo le agrego un elemento algebraico, ¿sí? Que estos son algebraicos sobre estos porque satisfacen polinomios con coeficientes en q. Entonces, el grado de extensión está dado por el grado del polinomio mínimo, ¿no? Entonces, dado que este polinomio tiene grado 2, pues tenemos que el grado de extensión de q respecto de w, de qw respecto de q es 2, y el grado de extensión de q raíz cúbica de 2 respecto de q es 3, ¿sí? Debido a que este es un polinomio de grado 3 y este es un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces, entonces ya calculamos estos numeritos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, tenemos que 2 divide a n, que es este numerito, y 3 divide a n, que es este numerito, ¿sí? Pero ¿qué resulta ser? Pero resulta ser que el máximo común divisor de 2 y 3 es 1. Entonces, si el máximo común divisor de 2 y 3 es 1, y 2 divide a n y 3 divide a n, pues de nuestros cursos de álgebra superior sabemos que el producto de ellos, entonces, que es 3 por 2, 6, el producto de estos dos numeritos también va a dividir a n. Entonces, por lo tanto, 6 divide a n, ¿sí? Ok. Entonces, 6 divide a n, ¿no? Ahí está. Por otro lado, ¿qué es lo que sabemos? Por otro lado, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el grado de extensión? Consideremos este campo, Q de W, ¿sí? Y a este campo metámosle otro elementito, ¿no? Que va a ser raíz cúbica de 2. Este campo, cuando este campo yo le meto raíz cúbica de 2, pues tengo el campo este que queremos, ¿no? Es lo mismo que este campo, ¿sí, no? Ok. Entonces, cuando yo a este campo yo le meto la raíz cúbica de 2, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos cuál es el grado de extensión de este campo que estoy aquí respecto de Q de W. De la teoría, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que es el grado del polinomio mínimo de qué elemento, de este elemento, raíz cúbica de 2, pero ahora respecto a qué campo, respecto al campo base que estamos tomando, ¿no? Q de W. Entonces, este grado de extensión de este campo respecto a Q de W es exactamente el polinomio mínimo respecto de Q de W. Entonces, pues sea m de x, ahorita no sé quién es, ¿no? Entonces consideramos m de x, este polinomio, el polinomio mínimo, y como lo estoy tomando respecto a q de w, ese debe ser un polinomio con coeficientes en el campo q de w, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces acá tenemos su polinomio mínimo, acá está. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos que este elementito, este polinomio, que es x al cubo menos 2, también es un polinomio con coeficientes en q de w en la variable x. También es un polinomio con coeficientes en q de w, ¿no? ¿Por qué? Porque los racionales están metidos dentro de q de w y este tiene coeficientes racionales, ¿no? Por lo tanto, este polinomio también tiene coeficientes aquí, en q de w. Ok, y este polinomio satisface que f de raíz cúbica de 2 es igual a 0, ¿no? O sea, este polinomio anula a raíz cúbica de 2. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, el polinomio mínimo, que ahorita no sé quién sea, ¿sí? Y tengo otro polinomio con coeficientes en el campo Q de W que anula a raíz cúbica de 2. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es que el polinomio mínimo divide a ese elemento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que el polinomio mínimo m de x tiene que dividir a x cúbica menos 2
¿Eso en dónde? ¿En qué campo? Acá en el campo de... Eso va a ser la división en qué anillo. En el anillo Q, el anillo de polinomios con coeficientes en Q de W. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si este polinomio m de x con coeficientes aquí en Q de W divide a x menos 2 aquí en este anillo, a x cúbica menos 2 aquí en este anillo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el grado de m de x va a ser menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, si este grado es menor o igual que 3, pues por lo tanto, esta extensión, que es el grado del polinomio mínimo, que es m de x, entonces esta extensión es menor o igual que 3, ¿no? Entonces, pues ya puedo calcular, ya puedo dar una cuota para n. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabemos? De la fórmula del grado, si yo quiero calcular n, que es el grado de extensión de k respecto de e, lo puedo calcular como el grado de extensión de q raíz cúbica de 2 w respecto a q de w por el grado de extensión de q de w respecto de q, ¿no? Vimos que este tiene grado 2 y lo que estamos diciendo es que lo que estamos viendo es que este tiene grado menor o igual que 3, ¿no? Es lo que acabamos de decir acá. ¿Sí? Entonces, si este tiene grado 2 y este numerito, el grado de extensión de esa extensión es menor o igual que 3, pues va a resultar que el grado de extensión de k respecto de e va a ser menor o igual que 3 por 2, ¿no? Que es lo que tengo acá. Entonces, con lo que dije, ¿no? N, que es el grado de extensión de este campo respecto de Q, va a ser lo mismo que el grado de extensión de Q raíz Q de este campo respecto de Q de W por el grado de extensión de Q de W respecto de Q, ¿no? Sabemos que este es 2 y este es el grado del polinomio mínimo, pero el grado del polinomio mínimo es menor o igual que 3, entonces esta parte es menor o igual que 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, al hacer el producto, todo esto va a ser menor o igual que 3, es decir, menor o igual que 6. ¿Pero qué sabíamos? Sabíamos que 6 dividía a n, por lo tanto, n va a ser menor o igual que 6. Pero ¿qué es lo que sabíamos? Sabíamos que 6 divide a n. Entonces, si 6 divide a n y n es menor o igual que 6, concluimos que n es igual a 6, ¿no? Entonces, por lo tanto, el grado de extensión de este campo es 6, ¿no? ¿Sí? Por tanto, el grado de extensión de este campo respecto de Q es 6. Ok. Entonces, tenemos la siguiente afirmación. La siguiente afirmación va a ser que esta extensión va a ser una extensión de Galois. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decía? Extensión de Galois es, por definición, y si yo calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, me regresa a Q, ¿no? Al campo base, al campo más chiquito, que eso es más difícil de verificar. ¿Y qué es lo que es más fácil de verificar? Que esta extensión sea normal y separable, ¿no? Y eso es equivalente a que este sea el campo de descomposición de una familia de polinomios separables. Entonces vamos a ver eso. Entonces la afirmación es que esta es una extensión de Galois, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, de manera análoga a como hicimos en el ejemplo 2 de la clase 23, en el ejemplo 2 de la clase 23, si ustedes checan el video después, calculamos el campo de descomposición de, a ver, calculamos el campo de descomposición del polinomio x quinta menos 2. ¿Sí? Eh, en esta clase, en clase 23, se calculó campo de descomposición
descomposición del polinomio x quinta menos 2. ¿Sí? Entonces en esa clase se calculó el campo de descomposición de ese polinomio. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se calculó el campo, en esa clase se calculó el campo de descomposición de este polinomio y se vio que ¿quién era? Se vio que era el campo de descomposición, era agregar una raíz quinta de 2, o sea, era a Q agregarle una raíz quinta de 2 y agregarle una raíz quinta de la unidad que no sea 1, ¿sí? Entonces, aquí estamos agregando una raíz cúbica de 2 y una raíz cúbica de la unidad, que no es 1. Entonces, así como se hizo para el, ejemplo 2 de la clase 23, que se calculó que el campo de descomposición era exactamente, si el campo de descomposición de ese polinomio vimos que era exactamente Q, agregándole una raíz quinta del 2 y una raíz cúbica de la unidad, una raíz quinta de la unidad, que no era el 1, ¿sí? En esa clase se calculó, se vio que el campo de descomposición de x quinta menos 2 es exactamente q raíz quinta de 2 y agregándole una omega, donde omega era una raíz quinta de la unidad, que no era 1. ¿Sí? Entonces, de la misma manera como se hizo ese ejemplo, ustedes lo chequen, se puede demostrar que este campo es el campo de descomposición de quién creen, pues del obvio, ¿no? De este polinomio que va a ser f de x, que va a ser x cúbica menos 2, con coeficientes racionales. Acá, con coeficientes racionales. ¿Sí? Entonces, este polinomio, entonces, este campo es el campo de descomposición de este polinomio. Y además, f de x no tiene raíces repetidas porque si ustedes checan las clases 23 y 22, ¿cómo calculábamos todas las raíces de polinomios de esta forma? Pues era, si yo tenía una raíz principal de un polinomio, de una raíz principal de 2, y luego la multiplicaba por la raíz, en este caso por la raíz cúbica de la unidad, y luego por la raíz cuadrada de la unidad, ¿no? Entonces, todas las raíces de este polinomio son raíz cúbica de 2, es el w por raíz cúbica de 2 y el w cuadrada por raíz cúbica de 2, ¿sí? A los que no les quede claro por qué resulta ser que todas las raíces de este polinomio son de esta forma, pues chequen las clases 21, 22 y 23, que es donde explicamos ese tipo de cosas, ¿sí? Ok. Entonces, este es el campo de descomposición, este campo es el campo de descomposición de este polinomio que no tiene raíces repetidas y además es irreducible sobre Q, ¿no? Sobre Q de X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, tenemos que este es el campo de descomposición de un polinomio irreducible, de un polinomio separable. Y entonces, cuando vimos las equivalencias de ser una extensión de Galois, ¿qué dijimos? ¿Que algo era una extensión de Galois? Sí, solo sí, era una extensión normal y separable. Y sí, solo sí, era una extensión, era el campo de descomposición de una familia de polinomios separables, ¿no? Aquí tenemos que este es el campo de descomposición de este polinomio que es separable, porque no tiene raíces repetidas. Por lo tanto, por la proposición 2.76, que es la proposición larga que nos tomó 3 clases de mostrar, sí, que nos tomó la clase 31, 32 y 33, tenemos que esta es una extensión de Galois. Sí, es decir, esta es una extensión que es normal y separable, ¿no?
Y entonces, si esta es una extensión de Galois, pues, ok, entonces ya tenemos parte de las hipótesis, ¿no? Esto recorremos el teorema. Entonces debemos tener una extensión de Galois y que sea finita, ¿no? ¿Y por qué esa extensión es finita? Tenemos que esta es una extensión finita porque este es el campo de descomposición de un polinomio. Y en el teorema 2.21 de la clase 22, lo que vimos fue que el campo de descomposición de un polinomio es una extensión finita, ¿no? Entonces, por tanto, esta es una extensión finita. Chequen ese teorema que nos dice que los campos de descomposición de un polinomio son extensiones finitas, ¿no? Entonces, esta es una extensión finita. Y entonces, por lo tanto, podemos aplicar el teorema fundamental de la teoría de Galois, ¿no? Así que lo vamos a abreviar así. El teorema fundamental de la teoría de Galois. A esta, ¿no? Esta es una extensión de Galois. Esta es una extensión de Galois que es finita. Entonces, pues ya estamos en esa hipótesis de resultado. Y como es de Galois, ¿qué es lo que sabemos? Como es de Galois, sabemos que la cardinalidad del grupo de Galois de esta extensión, de Q raíz cúbica de 2W sobre Q, ¿quién va a ser la cardinalidad del grupo de Galois? Pues va a ser el grado de extensión de este campo respecto de Q. Pero eso ya lo calculamos, ¿no? Que es 6. Entonces, el grupo de Galois de esta extensión va a tener 6 elementitos. ¿Sí? Ok. Ahorita vamos a ver quién va a ser. Ahorita vamos a ver que el grupo de Galois va a ser isomorfo al grupo de permutaciones con 3 elementitos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver eso? Entonces, consideremos lo siguiente. Resulta ser que si yo me tomo un elemento en el grupo de Galois, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que sigma es un automorfismo de este campo que fija los elementos de Q, ¿no? ¿Sí? Y consideremos este polinomio raíz cúbica de 2. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que si yo me tomo en este campo, aquí están todas las raíces de raíz cúbica de 2, ¿no? Porque tomemos este polinomio que es x al cubo menos 2. Sabemos que este es el campo de descomposición de este polinomio, es lo que acabamos de decir. Y entonces aquí están, en este campo están todas las raíces de este polinomio, ¿sí? Entonces me tomo una de ellas, ¿sí? Y entonces resulta ser que si alfa es una raíz de este polinomio, entonces como sigma es un elemento del grupo de Galois, y este es un polinomio con coeficientes en Q, entonces ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es, de la teoría que hemos visto, es que sigma de alfa también es una raíz de este polinomio, ¿sí? Y eso básicamente lo voy a escribir aquí, pero para que quede claro por qué pasa eso, y ahorita lo borro. ¿Por qué pasa? A lo mejor, ¿por qué pasa que si alfa es una raíz aquí, alfa aquí es una raíz de x cúbica menos 2, entonces sigma de alfa también es una raíz de x cúbica menos 2, donde sigma es un elemento del grupo de Galois? Pues fácil, ¿no? ¿Por qué? Si alfa es una raíz cúbica, si alfa es una raíz de este polinomio, si alfa es una raíz de este polinomio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que alfa al cubo menos 2 es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Pero yo le puedo aplicar entonces de aquí aplicándole sigma, tengo sigma en este grupo de Galois, entonces va de este campo en este campo y deja fijo a los elementos de Q, ¿no? Entonces esto va a ser sí, entonces vamos a tener que 0. Eso va a implicar que 0, que va a ser sigma de 0, porque sigma es un isomorfismo, recordemos, va a ser exactamente sigma
de alfa al cubo menos 2. Y como sigma va a ser morfismo de anillos, esto va a ser sigma de alfa al cubo menos sigma de 2. Pero sigma fija los elementos de Q. Y 2 es un elemento de Q, ¿no? Entonces esto me da ¿qué? Esto en realidad me da 0, 2, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Sí, lo que obtuvimos es que si yo tengo alfa, una raíz de este polinomio, x cúbica menos 2, entonces sigma de alfa también es una raíz de este polinomio, ¿no? Y eso básicamente resulta porque sigma me está fijando los coeficientes de este polinomio. ¿Sí? Y entonces, como me fija los coeficientes de este polinomio, pues resulta ser que cuando yo haga las operaciones voy a obtener que si algo es una raíz, entonces sigma de ese algo también va a ser una raíz, ¿no? Esto lo hicimos en general en la teoría, ¿no? Que los elementos del grupo de Galois permutan las raíces de polinomios con coeficientes en el campo base, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ok. Entonces, si yo me tomo a alguien en el grupo de Galois, y si yo me tomo una raíz, sigma de alfa es también una raíz. Y además, si alfa y alfa prima son raíces distintas, como sigma es un automorfismo de este campo en este campo, entonces en particular es un isomorfismo, ¿no? Entonces manda cosas distintas en cosas distintas. Entonces, si estas son raíces distintas, entonces sigma de alfa también va a ser distinto de sigma de alfa prima. Entonces va a mandar raíces distintas en raíces distintas. Sí, pues sigma es un isomorfismo. Entonces sabemos que todas las raíces de este polinomio x al cubo menos 2 son, todas las raíces son ¿qué? Raíz cúbica de 2, omega por raíz cúbica de 2 y omega cuadrada por raíz cúbica de 2, ¿no? Estas son todas las raíces del polinomio x cúbica menos 2, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y me voy a considerar, bueno, acá tengo, estas son todas las raíces, y me voy a considerar todas las funciones biyectivas que van de R en R, todas las funciones biyectivas que van de este conjunto en este conjunto, ¿no? O sea, es el grupo de permutaciones de este elemento, ¿no? Entonces, este es un grupo de tres, ese es un grupo con la composición, ¿no? Todas las funciones biyectivas que van de R en R, de este conjunto con tres elementos, en el mismo conjunto de tres elementos, ¿no? Ok, y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que cuando yo tengo un elemento sigma en el grupo de Galois, entonces un elemento, por ejemplo, si tomo esta raíz acá, me la va a mandar a alguien, no sabemos a quién, podría ser a ella misma. Otra me la va a mandar a alguien, no sabemos, podría ser a otra misma. Y esta me la va a mandar a alguien, podría ser a esta misma, ¿no? Entonces la cuestión es que el grupo de Galois va a actuar en este conjunto, ¿no? ¿Cómo? Cuando yo lo restrinjo, ¿no? Entonces, entonces lo que estoy diciendo es que podemos definir un morfismo de grupos phi que va del grupo de Galois al grupo de permutaciones de estos tres elementos. ¿Qué es lo que va a hacer? Que a una sigma, estos tres elementos están en este campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A una sigma, que es un automorfismo de este campo, que fija los elementos de Q, lo voy a mandar a qué función biyectiva que va de R en R, pues a la restricción, sigma que restringida de R a R, ¿sí? Entonces, cuando yo restringo sigma a R, cuando yo restringo sigma a R, pues ya tengo una función que va de R en R, que es lo que dijimos, ¿no? Que sigma manda raíces distintas en raíces distintas, ¿no? Raíces que sigma
manda raíces del polinomio en raíces del polinomio y raíces distintas en raíces distintas, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo esta función. Sí, entonces notemos que este campo Q raíz cúbica de 2 omega W es el mismo que yo obtengo al meterle a Q todo R, donde todo R es raíz cúbica de 2, omega raíz cúbica de 2 y omega cuadrada raíz cúbica de 2, ¿no? Entonces, esto se demuestra de forma igualita a como hicimos en la clase que dije aquí, 23, ¿no? En la clase 23, ¿no? Entonces, de forma análoga como hicimos en la clase 23, se demuestra que a este campo, que cuando a Q yo le meto todas las raíces cúbicas de 2, que son las raíces del polinomio x cúbica menos 2, es exactamente solo meterle la raíz cúbica de 2 y este omega y este w, donde w es una raíz cúbica de la unidad, ¿no? Entonces tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, lo que sabemos de la teoría general es que dos elementos en el grupo de Galois son iguales si, solo si, son iguales cuando yo restringo al conjunto generador, ¿no? ¿Sí? Y el conjunto generador en este caso quiere decir R, ¿sí? Eso lo vimos, ¿no? Que cuando mi campo grande es el campo pequeño agregándole un conjunto, o sea, adjuntándole un conjunto, ¿sí? Entonces vimos que los elementos del grupo de Galois estaban determinados, o sea, vimos esto, ¿no? O sea, eso lo vimos en algún momento, si tomábamos que mi F era igual a E de algún conjunto X, ¿sí? Y entonces el grupo de Galois, entonces lo que vimos fue esto, que dos elementos sigma y tau en el grupo de Galois de E de X sobre E. Entonces lo que vimos era que sigma es igual a tau, sí, solo sí. Sigma restringida a X es lo mismo que tau restringida a X, ¿no? ¿Sí? Vimos eso. ¿Sí? Vimos eso, ¿no? Y es lo que estoy utilizando, aquí. Entonces, dos elementos de este conjunto, de este grupo de Galois, van a ser lo mismo, sí, solo sí, cuando yo restringo a R, son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Esta condición me está diciendo exactamente que esta función phi es biyectiva, ¿no? Si yo tomo dos elementos, sigma y tau, que van a dar a lo mismo, entonces necesariamente era porque ya eran iguales. Si que vayan a dar a lo mismo quiere decir que sigma restringido a R es lo mismo que tau restringido a R, ¿no? Entonces era porque ya sigma es igual a tau. Entonces lo que me está diciendo es que esta función es una función inyectiva, ¿sí? Ok, entonces esta es una función inyectiva. Pero, ¿cuántos elementos tiene este grupo? Este grupo dijimos que tenía, como era una extensión de Galois, tenía el grado de extensión de este campo respecto de Q, y eso era 6, ¿no? Entonces, este tiene 6 elementos. ¿Y cuántos elementos tiene SR? SR es el conjunto de todas las permutaciones de estos 3 elementos, ¿no? Entonces, pues tiene también 6, ¿no? 3 factorial, que es 6. Entonces, tenemos una función inyectiva donde este tiene 3 elementos, de donde este tiene 6 elementos y este tiene 6 elementos, ¿no? Como es una función inyectiva, pues por lo tanto, tenemos que phi va a ser un isomorfismo, entonces va a ser superyectiva, ¿no? El curso de álgebra superior 1 se tiene que si se tiene una función inyectiva entre dos
conjuntos de la misma cardinalidad que son finitos, entonces necesariamente esa función es subproyectiva, ¿no? Entonces tenemos que esta función es subproyectiva y por lo tanto va a ser un isomorfismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ya demostramos? Demostramos que este grupo de Galois es isomorfo al grupo de las permutaciones de estas tres raíces, ¿sí? Entonces, para simplificar la notación, pues ya esta raíz cúbica de 2 la identifico con el número 1, a w raíz cúbica de 2 la identifico con el 2, y a w cuadrada raíz cúbica de 2 la identifico con 3, y SR es el conjunto de permutaciones de estos tres elementos, entonces va a resultar que SR va a ser isomorfo aquí al conjunto de permutaciones de estos tres elementos, que es S3, ¿no? Entonces con esto podemos identificar a mi grupo de Galois con el grupo de permutaciones de estos tres elementitos, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues ya, ¿no? Entonces ya tengo el grupo de Galois, que es S3. Y entonces podemos calcular, ¿qué me dice el teorema fundamental de la teoría de Galois? Que hay una biyección entre los subgrupos del grupo de Galois y los campos intermedios, ¿no? Entonces, calcular a veces los campos intermedios es más difícil que calcular los subgrupos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita vamos a calcular los subgrupos. Ya calculamos ¿no? ¿Quién es en nuestra extensión? Ya, ahorita vamos a calcular los subgrupos, que eso va a ser más fácil, y en base a eso vamos a calcular los campos intermedios, ¿sí? Ok. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, mi grupo de Galois, ya vimos que es isomorfo al grupo de permutaciones de tres elementos 1, 2, 3, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es S3? Pues S3 es la permutación 1, la transposición 1, 2, la transposición 1, 3, la transposición 2, 3, el ciclo 1, 2, 3 y el ciclo 1, 3, 2. ¿Sí? Esos son todos los elementos de S3. Si ustedes recuerdan su curso de álgebra moderna 1, son fáciles de calcular, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que sabemos? Ahora, ¿cómo calculamos todos los subgrupos de S3? Sabemos que si yo me tomo un subgrupo de este grupo finito, por el teorema de Lagrange, ¿qué es lo que pasa? Ese subgrupo es finito y además el orden de ese subgrupo divide a este, ¿no? Y este tiene 6. Entonces, todos los posibles subgrupos deben tener o un elemento, que es el divisor de 6, o dos elementos, que es divisor de 6, o tres elementos, o 6, ¿no? Eso nos da por el teorema de Lagrange. Entonces, el grupo con un elemento pues va a ser solo el trivial, el que tiene la permutación identidad. ¿Cuáles van a ser los grupos con dos elementos? Pues este va a ser el 1, el grupo que va a tener al 1 y al 1, 2, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es el inverso del 1, 2? Pues es el 1, 2, ¿no? ¿Quién es el inverso del 1? Pues es el 1, y entonces ya este es un subgrupo, ¿sí? También de manera análoga, pues vamos a tener el subgrupo H3 que va a tener a la permutación identidad y a la transposición 1, 3. Luego H4 que va a tener a la permutación identidad y a la transposición 2, 3. Entonces esos van a ser todos los subgrupos de orden 2. Y ahora, ¿quiénes van a ser los subgrupos de orden 3? Entonces, pues voy a tener a la permutación 1, a la permutación identidad, a este ciclo 1, 2, 3. Y este ciclo al cuadrado, si ustedes hacen las cuentas, es 1, 3, 2. Y luego este ciclo al cubo, pues es 1, ¿no? Entonces, este va a ser el subgrupo de S3 con tres elementitos. Y es el único con tres elementitos. ¿Sí? Y entonces, y el grupo total, ¿no? Entonces, tenemos en total 6 subgrupos, ¿no? Incluyendo al trivial y al total. ¿Sí? Entonces, los subgrupos de S3 los podemos dibujar así, ¿no? Acá tengo H1, que es el grupo trivial. Acá tengo S3, que es todo el grupo. Es el grupo total. Este es el diagrama de Hasse, ¿no? De los subgrupos de S3. Tengo H1, es un subgrupo de cada uno de
de H1 está metido dentro de, el grupo trivial está metido dentro de todos los subgrupos, ¿no? Entonces está metido dentro de H2, dentro de H3, dentro de H4, dentro de H5, ¿no? Y luego H2 se mete dentro de S3, H3 se mete dentro de S3, H4 y H5, ¿no? Entonces acá tenemos el diagrama de Hasse. El diagrama de Hasse es nada más cómo se organizan los subgrupos respecto a la contención, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos, entonces estos son todos los subgrupos del grupo de Galois. Estos son todos los subgrupos del grupo de Galois de esta extensión de campos, ¿no? Que es isomorfo AC3, dijimos, ¿no? Entonces, por el teorema fundamental de la teoría de Galois, entonces ya acá tengo todos los subgrupos de G. Por el teorema fundamental de la teoría de Galois, estos subgrupos, todos estos corresponden a extensiones intermedias de esta extensión, ¿no? De esta extensión de campos. Entonces, todos estos me van a dar extensiones intermedias y además invierten contenciones, ¿no? Entonces, si yo denoto al campo grande K, que ya lo había hecho arriba, como K como Q raíz cúbica de 2W y AE como el campo base, entonces recorremos que cuál era la función que iba de subgrupos a la función biyectiva que iba de los subgrupos de G al conjunto de campos intermedios. Era a un subgrupo yo le calculaba el campo fijo, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular todos los campos intermedios de esta extensión, yo tengo que y ya tengo todos los subgrupos de G, entonces yo aplico esta función, ¿no? Que va de los subgrupos a campos intermedios, que es calcular el campo fijo asociado a un subgrupo. Y además sabíamos que esta función, tanto la función psi como la función teta invertían contenciones. Entonces, por lo tanto, aquí este G es isomorfo a S3, ¿no? Entonces, cuando yo calculo campos intermedios, pues es K a la G, donde K es esto, ¿no? K a la G. Y luego H2 está metido dentro de S3, entonces todas estas flechitas se van a invertir, ¿no? Entonces voy a tener que K a la G va a estar metido dentro de K de H2, K de G va a estar metido dentro de K de H3, K de G va a estar metido dentro de K de H4 y K de G va a estar metido dentro de K de H5 y todos estos van a estar metidos dentro de K de H1, ¿no? Entonces aquí tenemos ya todos los campos intermedios. Entonces, notemos que vía este isomorfismo, el H1 es la permutación identidad, ¿no? La permutación identidad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me dice? Que me fija al 1, me fija al 2, me fija al 3, ¿no? Y eso es equivalente a que me fije esta raíz, me fije esta raíz y me fije esta raíz, ¿sí? Y entonces va a resultar que eso va a ser equivalente a que sea la función identidad, ¿no? Entonces, si me fija esta raíz, si me fija esta raíz, si me fija esta raíz, me fija todos los elementos de X, y la identidad fija todos los elementos de X, ¿no? Por lo tanto, va a resultar que H1, que corresponde a la permutación identidad, que corresponde exactamente al automorfismo que me fija a todas las tres raíces de x cúbica menos 2, va a corresponder solamente va a tener este morfismo de identidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser K de H1? Recordemos que K es este, ¿no? Entonces, K de H1, por definición, va a ser los elementos en este campo que son fijados por todos los automorfismos de H1, pero H1 solamente tiene el morfismo de identidad, ¿no? Entonces, son todos los elementos de aquí que son fijados por los elementos, por la identidad, pero son todos, ¿no? Entonces, K de H1 es este. Es todo el campo total, ¿no? Y pues no es de sorprenderse que este sea el campo total, ¿no? Porque este es Q de raíz cúbica de 2,
omega, ¿no? Entonces no se sorprende que sea el total, porque aquí, por el teorema fundamental de la teoría de Galois, me dice que estos deberían ser campos intermedios de la extensión Q raíz cúbica de 2 sobre Q, ¿no? Y entonces, si este es Q, raíz cúbica de 2 son W, entonces, de la misma forma, ¿quién va a ser K de W? Pues este va a ser, va a resultar que este va a ser Q, ¿no? Y eso resulta ser porque es de Galois, ¿no? Porque este es, ¿quién quiere decir? ¿Quién es K de G? K de G son todos los elementos de K que son fijados por todos los elementos de G, ¿no? Pero como es de Galois, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago esta operación, cuando yo calculo K de G, es exactamente como esta es de Galois, esta era mi K, esta era mi K, y esta es mi E, ¿no? Entonces, como esta es de Galois, ¿qué me dice? Que cuando yo calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, me regresa al campo base, ¿no? Acá está. Pero mi campo base en este caso es Q. Entonces tengo que K a la G es Q. Y entonces aquí tenemos que este es Q, ¿no? Entonces ya tengo aquí, y estos van a ser, y los que me faltan van a ser todos los campos intermedios que no son ni Q ni este, ¿no? Entonces notemos que nosotros habíamos empezado esta clase con, con este dibujito, ¿no? Entonces acá ya tenía yo dos campos intermedios, pero acá nunca dijimos que estos eran todos, ¿no? Aquí solamente estos dos campos intermedios me ayudaron para calcular el grado de extensión, ¿sí? Ok, acá teníamos dos, entonces estos dos deben aparecer dentro de los que ya teníamos, pero hay otros dos más que no aparecen aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, teníamos estos dos, entonces, ¿quiénes van a ser estos? Entonces, no, acá no. Entonces aquí tenemos cuatro y cuando iniciamos esta clase ya teníamos dos, entonces esos dos son algunos de estos dos, estos cuatro que están acá, esos dos aparecen por acá. Entonces ahorita calculemos alguno nada más para ver quiénes son, ¿no? Entonces, pues ya calculamos, este es el total, este es Q. Ahora calculemos alguno de estos, calculemos por ejemplo K de H4. ¿Quién es este K de H4? ¿Sí? Entonces calculemos K de H4. Entonces, ¿quién era H4? H4, si ustedes checan aquí, H4 es el subgrupo que tiene a la identidad y a la transposición 2,3, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Cuando es a la identidad y a la transposición 2,3. ¿Y eso qué quiere decir en términos de estas raíces? Que tiene al automorfismo identidad, que me fija a este y a este. O sea, al morfismo de identidad que me fija a este elemento, que a este elemento lo manda a este mismo, a este elemento lo manda a este mismo y este elemento lo manda a este mismo. Y tiene a otro automorfismo que al 2 lo manda al 3, ¿no? Que al 2 lo manda al 3, porque estoy suponiendo que es H4, 2 lo manda al 3. Entonces tiene el automorfismo que me manda esta raíz, W raíz cúbica de 2, en W cuadrada raíz cúbica de 2, y que me manda el 3 al 2. Y ese automorfismo me manda esta raíz W cuadrada raíz cúbica de 2 en la raíz W raíz cúbica de 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo aquí? Entonces, H4 corresponde con el vía al isomorfismo con el H4', donde H4', o sea, porque H4 es el grupo de permutaciones de los elementos 1, 2, es un subgrupo del 1, 2, 3, ¿no? Y al 1, 2, 3 los identificamos con la primera raíz, la segunda y la tercera raíz correspondientemente, ¿no? Entonces, resulta ser eh, ajá, que este H4' corresponde con el subgrupo del grupo de Galois, que tiene a la identidad y a una permutación
que al 1 lo mandaba al 1, ¿no? Y eso es que como era la transposición 2-3, bueno, como H4, bueno, como es la transposición 2-3, quiere decir que a la primera raíz la deja fija, ¿no? Acá está. A la segunda raíz la manda a la tercera raíz, que acá está. A la segunda raíz la manda a la tercera raíz. Y a la tercera raíz la manda a la 2, ¿no? A la tercera raíz la manda a la segunda. Ahí está. Entonces, así es como está dado H4', ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces calculemos el grupo de Galois, el grupo fijo asociado a este subgrupo del grupo de Galois, ¿no? Este es H4', está metido dentro de G, ¿no? Que este es G. ¿Sí? Entonces calculemos KH4. Por definición, ¿quién es? Por definición son todos los elementos de K, pero K es esto, ¿no? Entonces son todos los elementos de aquí que son fijados por todos los elementos de H4', ¿no? ¿Quiénes son todos los elementos de H4'? Son la identidad y este automorfismo. Entonces son todos los elementos, por definición son todos los elementos de este campo que son fijados por todos los elementos de H4', pero la identidad me fija todos los elementos, ¿no? Entonces ahí no hay que hacer nada, y no, entonces nada más esto lo puedo escribir como los A en este campo que son fijados por este automorfismo. Sí, que son fijados por este automorfismo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que sigma de raíz cúbica de 2 lo manda a raíz cúbica de 2, ¿no? Porque esta sigma se corresponde con esta transposición y esta transposición me fija el 1, ¿no? Y eso lo quiere decir que fija la primera raíz, ¿no? Entonces, sigma de raíz cúbica de 2 me la manda acá está mal escrito. Sí, sigma de raíz cúbica de 2 me lo manda a raíz cúbica de 2, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues sigma me fija este elementito. Entonces, pues, no, sigma me fija, sí, a raíz cúbica de 2. Entonces, raíz cúbica de 2 va a estar en este campo, ¿no? Entonces, como pasa esto, entonces raíz cúbica de 2 es fijado por sigma. Y sigma es un elemento del grupo de Galois, ¿no? Entonces, es un automorfismo que va de este campo en sí mismo, que me fija los elementos de Q. Entonces, por tanto, si Q es fijado por sigma y raíz cúbica de 2 es fijado por sigma, entonces todo el campo este, Q raíz cúbica de 2, va a ser fijado por sigma. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que Q raíz cúbica de 2 va a ser un subconjunto va a ser un subcampo de este campo del que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, la afirmación es que vamos a ver que es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, ya vimos que este subcampo está metido acá. ¿Sí? Y ahora, la afirmación es que es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que Q está metido dentro de este campo Q raíz cúbica de 2 y Q raíz cúbica de 2 está metido dentro de este campo K al H4', que es lo que hicimos aquí. Entonces, por la fórmula del grado, ¿qué es lo que tenemos? Por la fórmula del grado, tenemos que el grado de extensión de este campo respecto de Q, ¿sí? Es lo mismo que el grado de extensión de este campo respecto de Q raíz cúbica de 2. Acá está. Por el grado de extensión de Q raíz cúbica de 2 respecto de Q, ¿no? Ahí está. Entonces, la fórmula del grado me da esto, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sabíamos? Sabíamos que si aquí tengo los subgrupos de G, que es el grupo de Galois de esta extensión, entonces un subgrupo de G va a dar a un campo intermedio tomando campo fijo, ¿no? Entonces va a dar tomando campo fijo, va a dar un campo intermedio, ¿sí? ¿Y quién era la función inversa? La función inversa era la teta, ¿no?
que a este campo intermedio le asociaba un grupo de Galois. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos es que vía esta teta, este KDH4', este campo intermedio, le corresponde a este subgrupo, ¿no? Sí, porque a este subgrupo le estoy calculando el campo fijo mediante la función psi, y la función inversa es exactamente tomar el grupo de Galois, ¿no? Entonces, este exactamente es el grupo de Galois de este sobre este, ¿no? Que es exactamente la asignación teta, ¿sí? Entonces, este grupo se corresponde con este campo intermedio se corresponde con este subgrupo de G, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que sabíamos? Por el teorema fundamental y la teoría de Galois, ¿qué es lo que sabíamos? Lo que sabíamos es que el índice de este subgrupo metido acá, es que es la extensión de este campo aquí, ¿sí? Entonces, por el teorema fundamental de la teoría de Galois, tenemos que el grado de extensión de este campo respecto de Q, acá, es exactamente el índice de H4 en G. El índice de H4' en G. Pero H4' se corresponde con el subgrupo H4, que es el subgrupo 2, 3, que es el subgrupo que tiene al 1 y a la transposición 2, 3, ¿no? Este tiene dos elementitos, ¿no? Entonces, ¿quién es el índice de este subgrupo? De este subgrupo en S3, tenemos que G es isomorfo a S3 y mediante ese isomorfismo H4' se corresponde con H4, ¿no? Entonces, ¿quién es el índice del subgrupo que tiene dos elementos en este subgrupo, ¿no? El teorema de Lagrange me dice que es exactamente el subgrupo, es la cardinalidad del grupo G sobre la cardinalidad del grupo ¿no? Este tiene 6 elementitos y este H4 tiene 2 elementitos, ¿no? Entonces, el teorema de Lagrange me dice que este es 3, ¿sí? Acá es Lagrange, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que este campo tiene extensión 3, ¿no? El grado de extensión de este campo respecto de Q es 3. O sea, el grado de extensión de este respecto de Q es 3. Entonces, aquí tenemos el que acabamos de calcular es KH4'Q, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que este es 3. Este es 3. ¿Y cuánto es este? ¿Cuál es el grado de extensión de Q raíz cúbica de 2? Pues lo que sabemos es que es el grado del polinomio mínimo de x cúbica, de raíz cúbica de 2, ¿no? Pero el polinomio mínimo de raíz cúbica de 2 con coeficientes en Q es ¿quién? Es x al cubo menos 2 y ese tiene grado 3, ¿no? Entonces, este es 3 y este es 3. Y entonces, si este 3 y este es 3, pues no le queda más que este ser 1, ¿no? ¿Qué es lo que digo acá? Sabemos que este tiene el grado de Q raíz cúbica de 2 respecto de Q es 3. Y entonces por estrellita tenemos que este grado de extensión es 1. Tenemos que este tiene grado de extensión 1, ¿no? Y por lo tanto, si este tiene grado de extensión 1, resulta ser de un ejercicio de su tarea que si este campo respecto a este subcampo tiene grado de extensión 1 era porque eran iguales, ¿no? Entonces, K de KH4' corresponde a Q raíz cúbica de 2. Entonces, en realidad este es KH4', que es este. Entonces, este se corresponde. Bueno, no, este se corresponde con Q raíz cúbica de 2, ¿no? Que era el que ya teníamos. El inicio de esta clase. Que era el que ya teníamos.
que era este. Y bueno, este también debe aparecer ahí, ¿no? Entonces, eh, entonces lo que decía es K de H4', K de H4' corresponde a Q raíz cúbica de 2, que era el que teníamos de en este ladito, ¿sí? Y cálculos similares a lo que hicimos ahorita demuestran que K de H1, que K de H2, que es el que K de H2 es este campo, o sea, hay que hacer calculitos, ¿no? Pero es el menor subcampo de este campo que contiene a W cuadrada por raíz cúbica de 2. Entonces, cálculos similares muestran que el K de H2 es este, K de H3 es este, y K de H, este es K de H4 que fue el que calculamos, y K de H5 es este, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos que aparecen acá, estos dos que aparecen acá, eran los que ya teníamos, ¿no? Con los que habíamos iniciado, ¿sí? Y lo que vimos es que faltaban dos, ¿no? ¿Cuáles eran los que faltaban? Pues faltaban estos, ¿sí? Entonces, haciendo cálculos similares, se demuestran que los campos fijos correspondientes a H2, H3, H4 y H5 son los que están aquí, ¿sí? Y entonces, esta va a ser el conjunto de campos intermedios de esta extensión, ¿no? Tomaba yo esta extensión respecto de Q, y lo que hicimos fue que calculamos el grupo de Galois y luego calculamos todos los subgrupos del grupo de Galois, ¿sí? Y en base a eso pudimos calcular todos los campos intermedios utilizando el teorema fundamental y la teoría de Galois, ¿no? Y bueno, entonces con esto termino esta clase, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como ven, o sea, aquí dibujé podría haber dibujado Q raíz cúbica de 2W arriba, o sea, pude haber, para que las flechas quedaran hacia arriba, ¿no? Sí, podría haber dibujado este arriba, este abajo, y que todas las flechas fueran hacia arriba, ¿no? Pero lo dibujé así para que quede claro que en el teorema fundamental de la teoría de Galois se invierten las contenciones, ¿no? ¿Sí? Mientras aquí teníamos que estas flechas iban para arriba, cuando yo le aplico las funciones, cuando yo voy a campos intermedios, todo este diagramita se convierte en otro con campos intermedios, pero invirtiendo las flechas, ¿no? Invirtiendo contenciones, ¿sí? Y entonces, bueno, esta es la retícula de campos intermedios entre esta extensión y esta extensión. Y bueno, entonces con esto acabo la clase.